Se levantó el paro, bendito sea Dios, qué bueno, se logró un acuerdo. La afectación fue tremenda, 90% del transporte aéreo quieto, 40% del transporte en el país afectado, quieto, el 40% de la logística del transporte de carga en Colombia, quieto, 10 millones de huevos quietos, 1.500 toneladas de pollo quietas, solo Bucaramanga, 120.000 millones de pesos diarios perdidos, solo en Bucaramanga. Qué buena noticia, se llegó a un acuerdo, pero la pregunta es, ¿esto se podía evitar? La respuesta es sí. Si el Instituto Agustín Codazzi hubiese hecho las cosas bien, concertadas, nadie dice que no se tenía que hacer esa actualización, había que hacerla, pero no así como la hicieron a la Topa Tolondra. Si de entrada hubiese comunicación del gobierno con los gobernadores y con los alcaldes, seguramente hubieran llegado a los predios donde realmente había que hacer una actualización y no coger una hectárea de un campesino que valía o que vale 20 millones de pesos y de la noche a la mañana que valga 20.000 millones de pesos, porque ejemplos como esos sí que hay, Mauricio, no solamente en Bucaramanga. Ahora más adelante, Paula, vamos a ver ese mismo ejemplo por acá, por la sabana de Bogotá y por Boyacá, donde hay unos exabruptos, donde le suben el impuesto predial 1.000, 2.000, 3.000%, pues hombre, así ¿cómo no iban a parar los campesinos? Yo siento que el gobierno se dio cuenta que aquí se le venía una protesta social, qué paradoja, al mismo gobierno que llegó gracias a las protestas sociales. Yo creo, Giovanni, que ese es el punto, porque uno podría decir que esto se solucionó relativamente rápido, 6 días después de que empezaran los bloqueos que además iban creciendo, porque sabe el gobierno que esta situación no le conviene en época preelectoral. Pero sí es verdad que todo esto desnuda que se trataba de un acuerdo de voluntades, se trataba de meterle voluntad a la situación, porque si ustedes se dan cuenta, esto se empezó a destrabar anoche cuando el IGAC firmó esa resolución en la que facultaba a sus directores territoriales a que hicieran los ajustes necesarios en el avalúo, que es de donde parte toda la situación que hoy estamos viendo y por lo cual la gente está protestando, porque esto estaba tomando tintes de estallido social. Claro. Y eso no le conviene al gobierno en este momento. Y los afectados, entre tanto, todos, mire, de todos los estratos, esto que ni ricos ni pobres, absolutamente todos los colombianos estaban empezando a afectarse. Y sí creo que hay que destacar aquí también el liderazgo del gobernador de Santander. Ah, sí, él es el héroe. Sí, asumió el liderazgo como protagonista de esta situación, el vocero del tema, se vino para acá, se llevó al del IGAC para allá, se llevó al ministro del Interior para allá, y por cuenta de eso hoy tenemos también pues una conclusión positiva. Usted tiene toda la razón, Paula. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, es el que tiene el mérito de este arreglo. Anoche, a esta hora, estábamos contando el trino del presidente donde le decía, dese por notificado, gobernador, que el gobernador le dijo al presidente, ¿notificado de qué, presidente? ¿Tengo que ponerme más escoltas o qué? Hoy, mire cómo es la vida, sorpresas te da la vida, dice la canción, el ministro del Interior arranca felicitando a Juvenal Díaz por el acuerdo. Así es la vida, Mauricio. Sí, y el ministro del Interior que, pues después de la felicitación, tenía, como dicen popularmente, cara de pocos amigos mientras el gobernador hablaba, estaba en la práctica reconociendo una derrota política, no sé si del ministro del Interior, una derrota política del gobierno, o por lo menos de su vocero más locuaz, como suele ser, que es el presidente de la República, porque en cuestión de 36 horas, 24 horas prácticamente, si tenemos en cuenta los últimos mensajes de X del presidente, pues se cambió por completo la cuestión. Acuérdense ustedes que lo que ha propuesto el gobernador y lo que han propuesto alcaldes y el director del IGAC es que haya revisiones específicas en municipios específicos, tratando de hacer una nueva diligencia de valoración de los terrenos con base en criterios objetivos y con conversaciones con los propietarios y demás. Eso es totalmente distinto a lo que estaba proponiendo el presidente Petro el día de ayer. El presidente Petro decía, aquí están los avalúos, los alcaldes tienen que poner de su parte, los alcaldes tienen que convocar a los consejos municipales. En esa convocatoria a los consejos municipales tienen que revisar la tarifa del predial y esa revisión de la tarifa puede llevar incluso a una suspensión, a una condonación más bien del pago del predial. Es decir, el presidente pretendía que la solución de esto la hicieran los alcaldes y los gobernadores, pero no haciendo todo esto que hicieron, que fue mover, llevar a los funcionarios, sentarse, hablar por las buenas, sino
bajando el impuesto predial e incluso condonando el impuesto predial. Pues vean, 24 horas, ran, el ministro Benedetti allá poniendo la cara, diciendo sí, esto lo resolvieron, vino el IGAC y va a resolver los casos de los campesinos que se vean más perjudicados. Nada de lo que planteó el presidente originalmente como soluciones cuando estaba en su momento de mayor soberbia, de mayor arrogancia frente a los gobernantes locales, se terminó dando. Y el otro punto, en la medida en que la protesta ha surtido efecto para los propósitos de los campesinos de Santander, es decir, ha derivado en una revisión de los distintos avalúos de los lotes más conflictivos y de los terrenos más conflictivos. No sé si esto se va a repetir en otras partes del país. Nadie quiere ser ave de mal agüero, es horroroso vivir en medio de paros, pero ayer estábamos recordando y alguien me dijo cuando yo llegué a mi casa, ¿será que esas cifras que usted estaba dando sí eran ciertas? Sí, revisé la resolución. La Dorada, Caldas, por supuesto, y entrando al Magdalena Medio, tiene aumentos de avalúos del 300.000%. 300.000. 300.000%. Son excepcionales, está la resolución, si ustedes tienen insomnio, revísenla porque uno va a, ¡pum!, una cifra grandísima, tan, ¡pum! Dorada Caldas tiene aumentos de los avalúos y en Saravena hay aumentos de más de 1.000.000%, que es una cifra que yo creo que yo nunca había pronunciado, 1.000.000%, esas dos cosas juntas, porque es una cosa bastante absurda. Nadie quiere ser ave de mal agüero, pero si a algunos campesinos del país les funciona la presión y les funciona el paro, el gobierno reconoce la debilidad después de la arrogancia y ve los costos económicos, .6 billones de pesos en 6 días, pues vean ustedes si otros campesinos del país, ¿será que van a hacer lo mismo? Yo del gobierno lo que haría es decir, voy a revisar los 500 no sé cuántos mil municipios despacito, mirando con los campesinos, esto es lo que se debe hacer al comienzo, porque esto del sopetón… Yo creo que eso deberían echarlo ahora para atrás. ¿Sí? Suspender esa norma porque eso quedó mal socializado, quedó mal hecho, eso echaron para atrás. Ya pasó en Santander, norte de Santander. Hay otros puntos donde están súper molestos en el país por esos avalúos tan estrambóticos de un día para otro, Sí, de la noche a la mañana. usted tiene razón, de Arauca nos escribieron para reportarnos que la cosa también estaba siendo complicada ya. Y seguramente lo que va a pasar es que se va a echar para atrás, pero mucha gente ya pagó, porque los plazos ya se empezaron a vencer. Entonces, ¿qué va a pasar para que les devuelvan la plata o cómo se soluciona el rollo, no? Deberían devolvérsela mientras les revisan ese tema de las tierras. Pero vean, Mauricio, es que esto hizo recordar lo que pasó con Ordóñez. ¿Se acuerda del procurador Ordóñez, Alejandro Ordóñez, cuando destituyó a Gustavo Petro, que era alcalde de Bogotá, y ahí inmediatamente lo convirtió en candidato presidencial y posteriormente presidente de la República? Bueno, lo mismo pretendía hacer el presidente Petro anoche cuando dijo que iba a mandar a la cárcel por orden suya a los alcaldes y notificó al gobernador. Rápidamente el ministro del Interior salió como a corregir al presidente e inició los diálogos, pero recordó que eso no se puede hacer. El presidente ni nadie puede destituir a los elegidos por voluntad del pueblo.